Dos, tres. Bienvenidos una vez más a su noticiero confiable de eSoporte. El día de hoy está con nosotros nuestro amigo Alfredo, el cual es un superanalista en finanzas y está ahora tomando el tema del coronavirus de una forma muy matemáticamente hablando. Vamos a ver las gráficas y nos va a contar algo sobre esto, ¿no? Aquí está, a continuación puedes hablar. Pues, inicia. Ok, déjame, le aumento un poquito la calidad del video. Ok, listo. Bueno, si tienen una duda sobre el... A ver, espérame tantito. Ok, va a ser raro porque me voy a escuchar con retraso, entonces voy a quitarme un audífono y del lado derecho, que ustedes es su izquierdo, van a ver que estoy escuchando mi retroalimentación. Va a ser extraño. Ok, en el primer gráfico, si tienen alguna duda, pues pueden ir a la semana pasada y van a ver cuáles son las especificaciones de cada una de las gráficas. En este caso, está la variación porcentual. Así es, la variación Y porcentual. estamos viendo que esta última semana estuvo el rango, como habíamos dicho, entre el 10 y el 15%. Perdón. Uh-huh. Sí. Y estamos viendo, obviamente, que los primeros días, y por eso habíamos dicho que el 9 de abril iba a llegar a los 3,200, 3,300, pero no contaba con que iba a estar sostenido el 14% los primeros 3 días de la semana pasada. Entonces, mi estimado por eso se adelantó. Ahora, si vámonos a la siguiente, si es a la curva. Ok, estamos en la curva. Y vamos a ver que ya se empieza a ver un despegue bastante drástico desde que empezamos del 1900 hacia los 4000, ¿no? Si nos vamos analizando, la última semana ha sido la más agresiva en cuanto a nuevos casos del COVID en México. Así es. La Aumentan. siguiente, por favor. Casos diarios. Casos diarios. Ok, como podrás ver aquí, le cambié el promedio móvil. Antes estábamos manejando el de 5, lo cambié a de 3 días. Entonces, lo que nos está diciendo ahorita es que seguro hoy tenemos más de 405 casos. Y por ahí dejé el estimado contigo que esta semana vamos a llegar obligado a más de 450 casos, hasta 500, un poquito más esta semana. Ok. Pues ya no ha de faltar mucho para llegar a los 500 porque ya estamos topando. Yo creo que podríamos llegar. Sí, yo creo que hoy llegamos, seguro hoy es de 450 o 500, pero yo creo que en esta semana podríamos topar hasta los 600, 700 máximos. Es un montón. ¿El siguiente gráfica? Ok, la siguiente. Ajá. Vean cómo en la curva y los casos diarios ya están tomando más forma. Ya el único dato que se fue fuera de rango, menos de lo esperado, fue el del día 9 de abril, que fueron los 260 casos. De ahí fueron en un rango de 425, 50 más, 50 menos. Y pues ya estamos viendo que estamos superando ya los 4,500 casos. Sí, fácil ya. De hecho, ya estamos casi tocando la Pasamos a puerta la de los siguiente. 5000, ¿no? Ok, ya acomodé, si se dan cuenta, ya puse las fechas, ya podemos tener un análisis un poquito más rápido, más concreto. Entonces,
Como se dan cuenta, ahí nos está indicando lo que habíamos dicho la semana pasada. Ya con el acumulado de 10 días de 10% continuo, nos va a dar más del 110% de crecimiento. Entonces, si sumamos aproximadamente los últimos 10 días, déjame te lo pongo aquí rapidísimo, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Los últimos 10 días tuvimos 3,151 casos de los 4,600. O sea, estamos hablando que el 15, 30, 45, estamos hablando del 66% en los últimos 10 días. 66% en 10 días, wow. Sí, y bueno, vamos al siguiente, por favor. Variación de casos. Un tantito, déjame, me acomodo yo. Ok, vamos a ver. Espérame tantito. Sí, ok. Vamos a ver la proporción de los nuevos casos hacia el total. Sí ha bajado, pero estamos checando que los últimos 4 días han sido los que han tenido más nuevos casos. Sí está bajando la representación numérica, pero nos está diciendo que a pesar de la cuarentena, yo creo que la gente no lo está respetando y ahí estamos viendo que apenas los últimos 4 días está abajo del 10%. Yo creo que tendríamos que estar, si la cuarentena fuera efectiva, estaríamos hablando del 10 al 5% en crecimiento del rango, y ahorita voy a seguir respetándome. Creo que me voy a bajar tantito. Creo que vamos a estar creciendo entre el 12 y el 8%, pero ya es un total más grande. Wow. Entonces, vamos a la siguiente. China versus México. Ay. Y es lo que les había comentado, que ese pico que había tenido del 40% se iba a compensar la semana que pasó, y fue efectivo, ¿no? Ahí tengo por ahí una duda, sí tengo algo que destacar. Yo no estoy en congruencia con el factor del... estaba Gatell diciendo que tenía por 10, o sea, los casos que aparecen en las estadísticas de la Secretaría de Salud, dice, no, pues estadísticamente vamos a hacer ay, se me acaba de ir el nombre. Se llama Centinela la proyección. Ajá, entonces, Centinela. Él está diciendo que es un 10X, 20X el número que aparece en sus reportes. Pero yo creo que por lo que está pasando, por ejemplo, en Italia, si hacemos la proporción de los casos diagnosticados, porque todo depende de las pruebas, aparece un rango de por 50 por 75. O sea, yo estaría calculando que en realidad los casos, pues ahorita estamos en más o menos 5,000. Pues yo creo que me iría hasta 250,000 aproximadamente, hasta 5 por 75 son como unos 400,000. 400,000 casos, wow. Es un rango de 375, pero lo voy a dejar en 400,000. Yo creo que, no voy a exagerar, esto solamente es... ¿Por qué? Porque no estamos contando, hay muchos factores, ¿no? Gente que es inmigrante, que está regresando a sus lugares de origen, los estados fronterizos y todos los casos que no se han diagnosticado por el número de pruebas. Vamos a la siguiente, porfa. Ok, la siguiente, campana de China. Listo, lo que estamos viendo es que prácticamente ya se está conservando como una constante muy pequeña
en la última semana. Y eso es lo que ya representa que ya los casos ya son controlados, ya no están en una infección masiva. Entonces por eso se hace digamos, se quita el toque de queda y ya pueden salir, digamos que a la normalidad, con su sana distancia, en las actividades diarias. La siguiente. Sí, de hecho aquí yo tengo aquí los casos, los vengo anotando aquí en mi papelito, el número de casos en China. Y el último dato lo tengo del día 11, que fueron 83,000 casos, y al día de hoy hay 83,200 casos, que van siendo como 100 casos diarios en China. Más o menos va creciendo 100 casos diarios en China. A ver, la siguiente, China 2. Bueno, ya estamos a punto de que inicie la transmisión, sí, no importa, o sea, ya termina con análisis y ya nada más me regreso a la siguiente, porfa. Esta no es como que 8,313. Ok, regrésate a la de China de campana, porfa. China campana, ok, ya estamos, China campana. Ok, si se dan cuenta, esto es muy importante, no lo tomen a mal, tómenlo como un consejo. Estamos en una parte muy importante de los casos. Si se dan cuenta, todos tienen, de los siguientes gráficas que voy a poner de campana, un mes exacto del primer el despegue del 50% del COVID, se aparece el pico de la campana. Días más, días menos, pero respeta los 30 días. Okay. Entonces, si te das cuenta, empezó el de China en 22 de enero. 16 de enero. Okay. Entonces, a 16 de febrero, ahí se da el máximo de la campana. De febrero, sí. Habíamos dicho que, bueno, tú dijiste que fue cuando se cambió la parametría. Entonces, vamos al de España. Ok, a España. ¡Uy! Estamos en España, sí, sí. Eso es lo que podemos ver, inició el 28. Y si se dan cuenta, más o menos el día 24 es cuando se da exactamente el primer pico. Ok. Porque ellos tuvieron su pico el 31. El 31, sí, el pico. Entonces ahí vamos a ver que hay una, vamos a decirle más o menos, parece un head and shoulders más o menos, o sea, un hombros cabeza, que ya es cuando ya confirma la tendencia hacia abajo, pero hay que tener cuidado porque esto es lo que pasó, de que la gente no se hizo las medidas adecuadas, se hizo tarde en la cuarentena, y ahí es cuando hubo un repunte de los casos y se tardó en la tendencia bajista. O sea, había un posible repunte todavía como por entre la primera y la segunda semana de abril. ¿Y si vamos a Italia? En Italia, sí, dime. Lo mismo se respeta, se presenta el primer caso aproximadamente el 21 y precisamente el 21 de marzo se presenta el máximo histórico de nuevos casos de COVID-19. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Ahorita estamos cerca del máximo de la campana. No sabemos si tocamos el máximo, pero ya estamos empezando a llegar a esa parte donde toca la punta y se va hacia abajo. Ok. O sea que ya estamos a punto de terminar la fase. No podemos decir si estamos de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Yo diría que apenas estamos llegando a la parte más agresiva, donde hay más casos, se llega al máximo y se vuelve a ver
bastantes casos nuevos y ya después se empieza a desacelerar, pero hay que tener cuidado. Recuerden que puede haber un recontagio, entonces debe de respetar la cuarentena. Y Stephen Boyage acaba de decir en Facebook, tiene su canal aquí en YouTube, es la chica francesa que se casó con un mexicano, ahorita está en cuarentena en Francia, y el presidente de Francia, Macron, acaba de decir que la cuarentena, en vez de ampliarse 2 semanas, se va a ampliar 1 mes. Entonces, hasta el 11 de mayo van a estar en cuarentena los franceses, precisamente por este riesgo que hubo de contagio en España y en Italia. Y al último les tengo una sorpresita. Vamos a ver primero cuántos casos nuevos hay en México. Ok, entonces vámonos. Así que corto transmisión. Ok, entonces vamos a la conferencia. Vamos a ver la conferencia. ¿Dónde la podemos ver? Creo que la podríamos ver aquí mismo también en YouTube. Vamos a checar la conferencia. Aquí está la conferencia. Poblacional, que es más... somos más de 5,000 casos. Acabo de ver un spoiler. Más de 5,000 casos. Vamos a poner la conferencia aquí. Aquí terminó esto. Entonces estamos aquí en la conferencia. Pues ya vamos a adelantar la conferencia, ¿no? Vamos a adelantarla a donde aparece. Bueno, aquí empieza, ¿no? Aquí todavía no hay nadie. Aquí van llegando. Aquí empieza a hablar. A ver, presentará el doctor José Luis Salomía, director general de epidemiología. Hoy tenemos el gusto de tener a la doctora Carla Berdichevsky-Feldman, quien ya ha venido en otras ocasiones y es la directora general del Centro Nacional de Equidad, Género y Salud Reproductiva, y nos va a venir a presentar la nueva guía o lineamientos técnicos para el manejo de COVID. 31%, eso habla de... En la siguiente diapositiva vemos que esa contracción de casos o esa disminución se da más a expensas de la región de Europa. Entonces, y es más bien la región de las Américas la que continúa creciendo. Ahora concentra poco más del 43% de los casos, siendo que ayer andaba en el 42% aproximadamente. Y pues creo estamos casi seguros que a medida que vayamos viendo la evolución de la pandemia, en algún momento la regionalización para el día de hoy en México. 5,014 casos. Mapa con la distribución de carga de enfermedades, es decir, de número de casos confirmados para cada entidad federativa. En total suman para todo el país 5,014 casos. Así también han salido 23,040 personas negativas al resultado del laboratorio de COVID, y también se actualiza el número de defunciones a lamentablemente 332, más de 37,000 personas que hasta el momento han sido ya estudiadas y entradas a un protocolo de investigación de todos estos casos en relación a COVID-19 en México. La siguiente diapositiva es un nuevo mapa que queremos introducir el día de hoy, que es similar al anterior, solamente que en la comparación es más real, ya que los colores que se asignan para cada una de las entidades federativas está en relación precisamente a la tasa de incidencia acumulada por 100,000 habitantes. Entonces, cuando nosotros creo que me gustaba más queremos hacer comparaciones entre diferentes poblaciones, en este caso entre diferentes entidades federativas del país, esta es realmente la forma más correcta de ver hacer estas comparaciones, es decir, por tasa de incidencia acumulada, ya que están basadas además en una base poblacional que es más representativa de cómo está afectando la enfermedad a cada una de estas entidades federativas. Entonces, sí sea más representativa, ¿no? Los colores en su momento más oscuros cambian de lugar en relación al mapa anterior, que es solamente el número total de casos. Van a estar encontrando los dos mapas en la página de la Dirección General de Epidemiología para que puedan tener ambos datos, ambas perspectivas. En la siguiente diapositiva
podemos notar precisamente la distribución por tasa de incidencia acumulada, que para efectos del país es de 3.92 pues bueno, vamos a regresar al corte de los 5.014 casos, y vamos a seguir incluyendo la siguiente diapositiva para que ustedes tengan los datos puntuales de la distribución de la carga de enfermedad por cada una de las entidades federativas, más allá de la representación gráfica que también está en el mapa. En la siguiente diapositiva, por favor, ya, creo que le colgué. podemos ver precisamente la distribución por grupo de edad, y en este caso por bueno, a ver, sexo. Vamos a ver. La habíamos estado presentando también en la siguiente imagen, que tiene que ver precisamente con esta distribución de edad. La siguiente, por favor. Okay. Pero ya con todos los grupos de edad, y en su momento también por cómo fueron atendidos en el momento en que demandaron atención médica, es decir, el estado de la enfermedad leve o grave en la que se encontraban al momento de demandar atención médica, los 5.014 casos. Y bueno, continuamos viendo ese cambio que sucede a los 60 años de edad, en donde a esa edad y de ahí para adelante se incrementa la cantidad de casos que requieren de hospitalización. En la siguiente diapositiva, por favor, vamos a ver la distribución precisamente del corte de los pacientes de estos casos que en su momento ayer Sheinbaum había dicho que tenía ella en la Ciudad de México, ya no 230 los ambulatorios, sino intubados. los que requirieron de hospitalización. Así que no sé si qué tipo de gravedad presentaban, es decir, tenemos hospitalizados que estuvieron estables, que representan el 10.43, graves con un 10. Regresamos a las gráficas que habíamos hecho. Entonces ahora sí ya estamos otra vez contigo, Alfredo. Entonces nos contabas. Hay que checar dos cosas, por ahí chequen en línea dos cosas. Una sería Latinos. Hay una plática entre Loret de Mola y Broso, donde precisamente algunos casos se ven no cuantificados como muertes de COVID, porque se tipificaron como neumonía típica. Entonces también vamos a ver un sesgo fuerte en el número de muertes. Entonces es por eso, hay dos razones por las cuales no sigo el número de muertos. Una por ética, y dos porque siento que puede haber un sesgo entre el número que da la Secretaría de Salud y los reales. Ok. Entonces, bueno, estábamos ahora, si vemos, si nos vamos a España tantito, porfa. España, regresamos a España, sí. Ok. Parece ser que estamos llegando al primer pico de contagiados. Si nosotros mantenemos la cuarentena, no va a pasar lo que pasó en España, que dense cuenta que después de un mes, de los 30 días, se presentó el primer pico y después se repitió el día que habíamos dicho. El 31. Ahorita te digo cuándo fue. Ahorita te digo, espérame tanto. El primero fue el 31 y el segundo es el 30 y... Perdón, espérame. El primero fue el 25 de marzo y el segundo fue el 31. Entonces se está respetando que hay un primer máximo después de 30 días, y si no nos cuidamos de la cuarentena, se puede dar un repunte y ya se da la tendencia bajista. Lo que tenemos que tener cuidado es, lo vuelvo a repetir, respetar la cuarentena. Hoy no se dio mi estimado, fueron menos de lo esperado, pero eso es algo benéfico para nosotros, malo para mí, porque no se hizo mi pronóstico, pero podría decirse que es el inicio de la bajada de la campana. O sea, tal vez ayer fue el máximo de la campana, pero sí tenemos que tener cuidado, porque si pasan algunas cosas como la fiesta del día de ayer en Ecatepec, creo que fue, donde había 200 personas
cheleando en un estacionamiento. Entonces si no nos tomamos en serio esto, puede haber un rebrote, que es lo que se le está diciendo. No sé qué tanto sesgo haya en los números que dan los gobiernos contra lo que es la realidad. Y ahorita les voy a demostrar por qué. La última gráfica, porfa. Países gráficos. Ok, estamos en ese. Sí, aquí me dediqué a este día, el día de hoy, a poner a partir del primer 50%, ver cómo la proporción del nuevo caso de ese día hacia el total representa. Entonces vamos a ver que Italia y México se respetan un poquito más estadísticamente, entonces van un poquito más pegados. Entonces vamos a analizar. Si gustas hacerme un poquito más chiquito a mí. Ok, a ver. Ahí estamos. Y como les había dicho, no puedo ponerle fechas a esto porque son el número del evento. Entonces tengo que equiparar el evento 1 con evento 1 con evento 1. No puedo comparar fechas porque en distintos días se presentó los casos del 50% para adelante. Ok, vamos a checar. Déjame lo pongo acá en mi computadora. Okay. Y vamos a ver que los dos países que me preocupan más son España y Estados Unidos. Yo creo que es bastante comprendible lo que le está diciendo Estados Unidos a China, porque si te das cuenta, la diferencia que hay entre China y Estados Unidos es abismal en el spread. Entonces estamos hablando que quitando el cambio de parametría que diste en el día 30, en el evento 22 es 5.82 contra un 26.46. O sea, estamos hablando de una diferencia del 20%. Entonces, ¿qué quiero checar con esto? Bueno, si estadísticamente hablando hay una correlación entre los países, ¿a qué se debe esto? Una, lo que se descubrió en Italia fue la letalidad repito, lo de la semana pasada, son una población vieja. La segunda es que pues se encuartelaron, pero también tuvieron, repito lo de la semana pasada, muchos se fueron de vacaciones y se llevaron el virus y contagiaron el lado sur de Italia. Entonces, si seguimos la línea verde y la línea anaranjada, que la verde es Italia y la anaranjada es México, van muy pegadas. No son iguales, pero sí van pegadas. Sí. Si lo pueden checar, ahí van, no se despegan tanto, y podríamos ver que obviamente México hizo efectiva la cuarentena el 23 de marzo, que fue aproximadamente unos, más o menos como son 7, espérame tantito, estamos a la mitad más o menos de la gráfica. Ahí se ve como precisamente entre el 13 y el 15 se va hacia abajo, la gráfica. Perdón si me trabé, pero es que estoy escuchándome a mí y... Ok, la segunda, analicen a España y vean cómo tiene un repunte importante en los casos del 12 al evento 18, porque ellos se tardaron en la cuarentena. Vean cómo hay una V
que sí fue muy importante el nivel de contagio y por eso ellos están ahorita en el segundo país más contagiado en todo el mundo. Y lo que me preocupa más es obviamente el caso de Estados Unidos, y esto es lo que les estaba comentando. Qué gran diferencia hay entre las dos gráficas de los porcentajes del nuevo caso contra el total de China y Estados Unidos, que sería el color rojo y el color azul. Sí, de hecho aquí lo estamos viendo. Ahora, es importante destacar que el país que tiene mayor contagio es Estados Unidos ahorita. Se está llevando aproximadamente un 25-30%. No tengo el dato ahorita. Podría decirlo que hasta un 35%, o sea, sería 30%, la tercera parte está ahí. Segundo, los más afectados es Nueva York y Nueva Jersey. ¿Por qué? Porque son estados que están ligados, o sea, conviven los dos. Conviven. De hecho, digo, como dato histórico, la Estatua de la Libertad está entre Nueva York y Nueva Jersey. O sea que está... Y tercero, digamos que la parte más afectada de Nueva York no es Manhattan, es el Bronx. El Bronx, donde los afroamericanos y los latinos son los más afectados. ¿Y por qué? Porque normalmente los indocumentados rentan los cuartos para dormir nada más. O sea, son 8 horas para dormir y lo rentan entre 3 personas o más. O sea, 2 personas y 2 personas, o una persona y una persona cada 8 horas. Entonces, por eso se está dando el contagio más con los latinos. Y también está pasando que la gente se está regresando de Estados Unidos a su lugar de origen aquí en México y están contagiando aquí y se están muriendo algunas personas. Entonces, sí es importante destacar esto. Creo que estadísticamente sí estamos viendo que podría haber un sesgo importante en los números que nos entrega el gobierno chino, porque son muy dispares a la media, vamos a decirlo. Pero diciendo bueno, que la media es Italia y México. Pero si contamos que ahí sí hubo cuarentena, yo creo que cerraron barrios, sí, te escucho. Y todo, estos barrios los cerraron, pues ahí están aplicando una cuarentena muy forzosa, y aquí en los otros países no. Bueno, aquí en México no, en España creo que sí también es así muy forzada, también en Italia, pero en Estados Unidos no sé si no, creo que no hay cuarentena, no hay. Es correcto. Entonces por eso siento que la media no nos está dando que esté respetando la tendencia. O sea, a pesar de que en Estados Unidos es el mayor número de casos, y de hecho creo que no grafiqué la curva de Estados Unidos, ahí se las debo para la próxima. Bueno, sí, la campana. La campana, ¿no? Sí. Pero sí podemos ver que en un momento, en la parte importante, donde sí tienen una similitud los países, es entre el evento 3 y el evento 12, tienen un rango muy, muy cercano. Sí, aquí lo vemos, el evento 3. El evento 12, todo así, como que están más cerca los puntitos. Y ya después ya no. Sí, y ya de ahí es cuando sí se disparan cada uno. O sea, cada uno tiene diferente modo de atacar el coronavirus. Cuando se disparó en España, cuando empieza la letalidad fuerte en Italia,
que obviamente eso no lo voy a graficar aquí porque aquí no están los muertos y no van a estar en mis gráficas, pero sí podemos ver que si podemos ir a la parte de datos. Datos, sí. Ok, vete a la parte de, digo, con esto estoy haciendo yo las gráficas, entonces del lado izquierdo es prácticamente lo que alimenta la última gráfica. Ok. Pero vete a las partes rojas y amarillas de cada uno, de Italia, de España y de Estados Unidos. A ver. Qué calor hace. Sí. A ver, partes. Pero aquí no están. Países, ¿será? Ajá, ok, ya estamos. Países, sí, partes vete rojas. a la derecha, ahí estás. Ajá. Sí, ahí date cuenta, hazle un pequeño zoom. Ajá. ¿Qué parte? Aquí. Ahí a los dos. Ese es España, a la izquierda tienen a Italia. Bájate. Ok. Y la fecha. La fecha se respeta. Dense cuenta que el día 30 de cada uno de cuando se dio el primer, digamos que la crecida del 50%, o cuando se genera el primer caso, déjenme voy a checar. No, desde el primer día que se detecta al día 30 es cuando se presentan los máximos. Dense cuenta que el día 21 de febrero en Italia es el primer caso, después se va al 21 de marzo, y ahí se presenta el máximo de 6.557. Igual en España es el día 24, ahí ya fue espérame, se presenta el 24 de marzo se empieza a percibir el máximo, se presenta aquí el 26 y el nuevo máximo el 31. Y vámonos al que dice datos, porfa. Ok, datos. Creo que sí es ese. Espérame tantito, yo te voy a decir. Espérame. Ok, ahí estamos viendo a México. No le he puesto en rojo porque obviamente todavía no tenemos todo el histórico, pero estamos viendo que el máximo se está presentando el 8 y el 10 de abril, cuando nuestro primer registro fuerte creo que fue el 10 de marzo empezó el primer registro. Entonces estamos respetando esos 30 días, 2 días más, 2 días menos, donde aparece el máximo histórico. Pues de hecho no, porque aquí tu gráfica empezó el día 12 y pues el día 12 tuvo el mayor. Y de hecho si podría sombrear con rojo. Sí, exacto, eso es lo que te iba a decir. Sí. De hecho aquí no lo ven aquí. ¿Sombrear con rojo qué? Sí, el día 12 vuelve a respetar los 30 días, se empieza a enfilar desde el 8, el primer máximo, después el 10 otro máximo, y el 12 el nuevo máximo histórico en México. Entonces, yo creo que con el dato que acabamos de ver, y si se sigue respetando la cuarentena, ya no vamos a ver que supere esos 442 casos nuevos en el día, pero todo depende de la gente. Así es. Pero bueno, son poquitos datos a los que yo esperaba, ¿no? Yo esperaba ver más. Pero son las matemáticas las que hablan, así que pues
pues ya no hay nada que hacer. ¿Cómo que esperabas? Pues yo esperaba que llegáramos a más infectados. No sé, estar en el top 10 de los países infectados, algo así. No creo que lleguemos al top 10, obviamente, por las medidas que se están haciendo, pero sí tengamos en cuenta que el multiplicar por 50 a por 75 manejen esos dos números bueno. ahorita, digamos, hicimos sí, seríamos el top 1. Déjenme, uso la calculadora. Sí, obviamente, no llegaríamos al top aún así, porque seríamos, no sé, 500,000 tiene Estados Unidos, nosotros llegaríamos top 2. Cuando mucho a la mitad, en el por 50 y en el por 75 estaríamos en, ahorita te digo, 375, o sea, no nos acercamos a Estados Unidos y hay que analizar la forma de vivir de Manhattan y Nueva York. Son construcciones verticales, la mayoría son verticales, a menos que vivan en los suburbios de Nueva York. Las casas son típicas, o sea, no son departamentos, son casas, y pues obviamente eso, la densidad poblacional iba a afectar al contagio. Y de hecho, si tienen tiempo, si les interesa, hay un artículo en Broso, sí, por aquí lo tenía donde ya. dice por qué se debe el contagio tan fuerte en Nueva York. Sí, de hecho aquí está el artículo. Ok. Sí, ¿por qué Nueva York es tan golpeada por si lo gustas compartir en la descripción o ponerlo en el chat. En el chat. Sí, ahí está, ya lo puse en el chat. Sí, ya cuando acabe le meto en la descripción del video. Y digo, el resumen es eso, una es una ciudad con muchísimo tránsito, por eso les había dicho la semana pasada, tienen el aeropuerto con mayor tránsito en todo el mundo, la densidad poblacional, la forma en que viven, que es más vertical Manhattan, y también respeta un poquito la verticalidad, entre comillas, es un mixto el Bronx. Y la otra, pues obviamente la multiculturalidad. Multicultural. Multicultural. Se me olvidó por ahí la palabra, perdón. Así es. Ni modo, así pasa. Y menos voy a poderle atinar con el chícharo aquí. Pero creo que deben darle una buena leída a este artículo. Bastante interesante, nada de sesgo, nada de... Siento que no hay amañe, siento que no hay una percepción cargada. Se está dando la información buena, fidedigna y sobre todo bien fundamentada. Iba a decir fundamentada y yo ni fumo. De hecho, me acaba de llegar una alerta de que ya son 2 millones de casos. Vamos a actualizar aquí el mapa. Ya somos 2 millones de casos. Llegamos, si está cierto. A ver si gustas checarlo. A 2 millones de casos en vivo. No sé, a ver. Sí, 2 millones efectivamente. 2 millones 19,000 casos. ¿Sí se está viendo? No, todavía no. Ok, a ver, mira, ahí está. De hecho, esta página se ha ido como que siendo más lenta conforme el paso de los días, pero sí. Ya se había visto, pero se fue. Si quieres hacerme más chiquito todavía. No, de hecho, ahí está ya el dato. Es que cuesta trabajo a la página que cargue. Pero ahí está. 2.019.000. Es que quiero ver la proporción de Estados Unidos. Ah, ya, ¿quieres ver la que? Ok. Pues de hecho corresponde casi el 50%, ¿no? Vamos a verla.
Porque tiene casi 1 millón de... Ah, no, tiene menos, tiene 600,000. 30, sí. 35 máximo. 600,000, sí. A ver, acá tiene 600,000, ¿no? Pues si son 2 millones, tiene como el 45%, ¿no? Dices que tiene 600, ¿cuántos? 600, ciérralos. 682. 682, dice. Pues venga, si quieres aquí lo hacemos en vivo, ¿no? Bueno, lo voy a poner en 683. 683. Y le agregamos 2 ceros. Sí, 33%. 34 máximo. Millones, 0. Ya lo hice. Ah, ok. Sí, 34, como dices. El 34%. Sí, sí. Sí tiene bastante población. Sí, ¿verdad? Entonces, sí, no nos confiemos. Creo que quien tiene la tarea más difícil mundialmente hablando son Estados Unidos, España. Obviamente ahí puse los países que más casos han tenido y obviamente el que nos preocupa por vivir en él, México. Pero sí creo que es muy importante tengan las medidas adecuadas, de nuevo, lavarse las manos, salir lo menos posible y sobre todo evitar lugares concurridos, porque se ha comprobado que una persona o dos contagiadas puede generar más de 50, 200 contagiadas. Así es, una persona puede ser. Si no, chequen lo que había dicho la semana pasada, en donde una persona que estaba contagiada fue a un lugar conglomerado de un evento religioso, no recuerdo qué religión, y creo que fue de Corea, y contagió a todo el lugar. Sí, de hecho fueron estamos 250 viendo... personas. No, fueron 1,000 personas los que contagió. De hecho aquí lo estamos viendo en la pantalla. Son 1,000 personas. La paciente 31, la mujer que contagió de coronavirus. Es increíble el nivel de contagio. Recuerden algo importante, como les había dicho la semana pasada, por la condición de la hipertensión, la diabetes, problemas de sobrepeso, somos factores de riesgo, entonces vamos a estar arriba del promedio. Si checamos nuestra tasa de mortalidad, nosotros vamos a estar 1.2 arriba de la media del 5, ¿no? Que ahorita ya la tasa de mortalidad con lo que está pasando en Estados Unidos, obviamente es mayor. Ellos tienen un nivel de sobrepeso inmenso. Si nos damos cuenta, ellos están teniendo una cantidad importante de muertos en esta semana. Sí, de hecho, y si los registramos con los que hay, ellos tienen el 17% aproximadamente de muertos. Sí, es un número. Porque ¿cuánto llegaron? No, sé que estaba, ¿no? Pues sí, ya tiene 24,000 casi y no sé cuántos muertos 120. Hay. Entonces creo que somos 120,000 aproximadamente. Ajá. ¿No? Sí, 120,000. 120,000, sí. Así es. Sí, es un 20% aproximadamente. Pues ya, eso sería todo de los datos. Creo que se está viendo ya el máximo de la curva en México para terminar. Y pues nada, recalcarlo, cuídense, no salgan. Y lo que les estoy dando estadísticamente, pues es por amor al arte, obviamente. Así es, pero sirve que se practica las estadísticas y no se oxida uno. Porque yo ya, sinceramente, ya no sé hacer nada de eso. Ya se me olvidó todo, cómo se calcula. Claro que lo puedo volver a aprender rápido, pero pues no, ya sinceramente ya. Estoy muy oxidado en esos términos financieros. Ya. Bueno, en los términos que se usan, ¿no? Para calcular
el promedio móvil y todo eso. Sí, y fíjate que ahorita que tienes aquí la información, podemos ver que el que le sigue, los países que le siguen, podríamos decir son países desarrollados. O sea, Estados Unidos, vamos a quitar a España porque es de los PIGS. O sea, Portugal, Irlanda, Grecia y España no los cuento como ultra desarrollados. Vamos a decirlo entre comillas. Vamos a decir, el primero, Estados Unidos. El siguiente, Italia. Después Francia y después Alemania. Pues estamos hablando de el país más poderoso de América y del mundo. Después vamos por los 4 fuertes de Europa Central, que es Alemania, Francia e Italia. Okay. Pondría ahí de colado a España. Y después tenemos a la Unión al Reino Unido. Y si se dan cuenta, pues son países que están muy correlacionados económicamente y geográficamente. Así es. Pues ahora queda ver ya cómo se comporta ahora en Brasil, en Chile, Argentina, que ya les va a llegar el otoño y el invierno. Yo creo que donde nos tendríamos que cuidar, muy importante, porque somos la Ciudad de México es la que tiene mayor contagio, pero hay que echarle un ojo a Cancún, porque se le cerró los vuelos y eso cerró el contagio, pero el que tiene un intercambio natural por la frontera son Baja California, Tamaulipas, Monterrey, Chihuahua, Sonora, todo lo que son estados fronterizos. Hay que tener cuidado porque tal vez vamos a ver un incremento importante en ellos. Sí, pues de hecho ahí estamos viendo ya la gráfica en la cual sí se ve Coahuila, obviamente. Los estados fronterizos que tienen más flujo ya están en naranja y en rojo claro. Así que pues sí. Y de hecho aquí está, ¿no? Ya. Sí, y como habíamos dicho la semana pasada, lo que impactó a Jalisco fue estas personas que fueron a esquiar a Utah, se regresaron y pues trajeron el virus. El virus, sí. Pues lo que le pasó al presidente, ¿no? De la Bolsa Mexicana de Valores, ¿no? Que se había ido a Aspen, ¿no? Algo así. Tengo entendido. Pero bueno. Sí, lamentablemente el presidente de la Bolsa Mexicana de Valores falleció este fin de semana y pues no importa la condición económica, ni social, ni política, esto arrasa, no discrimina. Así es, chicos, así que ya saben, manténganse en casa, si salen, lávense las manos frecuentemente si pueden, usen alcohol gel, no saluden de beso ni de abrazo, y pues ahora sí que extremar medidas. Y pues ya bueno, creo que sería todo, ¿no? Por hoy. Hay que ser conscientes de que van a venir muchos cambios después de que pase esto. Va a cambiar la forma de interactuar, puede haber muchos cambios político-económicos después de esto, pero eso ya el tiempo lo dirá. Sí. Yo el único cambio que espero que se ponga más rápido sean ya los pagos con teléfono o con el QR, ya es que ahora está usándose mucho el CODI. Que las tienditas tengan ya su CODI para que tú llegues y pagues con el código QR y pues, no estar intercambiando tanto dinero, ¿no? Que puede ser un medio de infección.
Pues, por ejemplo, una de las medidas hay muchas medidas que están haciendo, yo creo que debería de hacerse un estímulo fiscal y estímulos de crédito y estímulos laborales a las empresas, y considerar el gobierno en contraer un poquito de deuda que tenemos con el Fondo Monetario Internacional para reactivar la economía lo más pronto posible. Porque si no nos va a costar mucho más tiempo, mucho más trabajo esa agonía de lo que está pronosticándose este año, que va a ser una contracción. Scotiabank es el que tiene el golpe más fuerte, arriba del 8% de contracción del Producto Interno Bruto, comparando el año pasado con este. Pues sí, los bancos. De hecho, también tengo una amiga, esta Gabriela, que es Gaby, que es actriz de cine, de teatro, sí, bueno, actriz de teatro, y pues precisamente iba a estrenar su obra ahora en estas mediados de marzo, y pues ya no hubo su obra. Y pues ahora que volvamos a volver a salir, pues hay que ir a apoyar a los teatros, porque es de microteatros, pues ella. Así que pues también hay que salir a apoyar, ¿no? Un poquito. Y pues sí, ir siguiendo a los mercados, a las fonditas, ahí sí, y yo creo que lo importante va a ser que ahorita vamos a ver el repunte un poquito de los mercados financieros, porque ya no está viendo las muertes tan aceleradas ni los contagios acelerados, pero recuerden que está latente un recontagio si no controlamos los casos. Lo importante es aislar esos casos, que no interactúen socialmente, que se recuperen, y obviamente minimizar el riesgo. Y pues esto empezó en diciembre, enero. Tendríamos la vacuna si las empresas que hicieron ya el avance tecnológico de copiar el código ARN y de ahí generar una posible vacuna, podríamos estar viendo el avance histórico de tener en menos de año y medio la vacuna, y verla de 6 meses a un año, pero estamos siendo optimistas. Sí, claro, y además la vacuna no va a estar disponible para todos. Estaríamos hablando como a mediados del 2021. Sí, hablamos que pues la vacuna del H1N1 no se está aplicando para todos. Va a ser igual con esta otra vacuna, solamente ahora sí que el sector más desprotegido, bueno, el sector con comorbilidades va a ser los que se les aplique la vacuna, que pues está mal, ¿no? Pero bueno, ya veremos cómo se desarrolla. Eso es lo que se habló con la OMS y el G20, obviamente, que lo que es una necesidad mundial, que no debería de ser tan cara la vacuna, pero creo que las innovaciones científicas, tecnológicas, tienen un costo. Entonces, mi pronóstico es que no va a haber un buen abasto de la vacuna. Va a ser los primeros días va a ser cara, y yo creo que el gobierno va a limitar las vacunas que compre a la gente con mayor riesgo, pero que obviamente en las filas de los médicos. Lo primordial sería vacunar a toda la gente que está en el sector salud. Mira, punto, actualmente son 6,000 millones de personas. Véndela a $2 la vacuna. Pero ya tienes 12,000. Cortamos comunicación, millones, te dejé de escuchar. Okay. Ya no te escucho. Bueno, pues. Se me congeló el video, así que muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por el espacio, y bueno, ni modo,
Ok. Bueno, pues eso fue Alfredo, que estuvo aquí con nosotros transmitiendo un rato con su análisis bien puntual y perfecto sobre las estadísticas que él va sacando el día a día. Bueno, fue hace una semana, lo vimos, aquí estuvo con nosotros. Y bueno, lo que último comenté también ya para cerrar la transmisión, esto es lo que decía, pon tú, si vendes a $1 o $2 la vacuna, son 6,000 millones, 6,000 millones. Véndela a 2, ya tienes 12,000 millones de dólares. O sea, 12,000 millones de dólares. Vendes una vacuna para todo el mundo, barata, ¿no? Pero bueno, ya nada más queda decir que pues se cuiden. Y pues nos vemos pronto en alguna otra transmisión. Bye bye.